¿Qué tal? Buenos días, compañeros integrantes del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes. Conforme a lo dispuesto por los artículos 43, párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 28 del Estatuto Orgánico de la CCA, así como 10, 13 y 14 de los lineamientos de sesiones del Comité de Transparencia, procedo a realizar el pase de lista, comenzando por José de Jesús Jiménez García. Presente. Susana Yoselín Vera Delgadillo. Presente. El de la voz, Julián Pariset. Presente. Entonces, existiendo el quórum que la ley nos exige para poder iniciar los trabajos de la presente sesión, declaro abiertas los trabajos de la 9ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes bajo el siguiente orden del día o bajo el siguiente proyecto de orden del día. En primer lugar, la lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 7 de julio del 2020. Segundo, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que contiene la clasificación de información con carácter de confidencial para la elaboración de las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la CCA, presentadas durante el tercer trimestre de 2020, sobre las cuales existe autorización para publicitarlas. Punto número 3, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que contiene la clasificación de información con carácter de confidencial para elaborar las versiones públicas de los expedientes personales de los miembros del Comité de Participación Ciudadana de este Sistema Estatal Anticorrupción respecto de la solicitud de acceso a la información de folio 54-5420, así como declaración de inexistencia parcial de información, y número 4, clausura de los trabajos de la sesión. Integrantes del Comité de Transparencia, sírvanse por favor manifestar si aprueban el orden del día para esta sesión. En este caso me voy a pedir al secretario que dé cuenta a la presidencia del resultado. Con el permiso de la presidencia, solicito a los presentes si van a manifestar mediante votación económica si aprueban el orden del día para esta sesión. A favor. Informo a la presidencia que el orden del día fue aprobado por unanimidad de los presentes. Correcto, entonces para el desahogo del primer punto del orden del día voy a solicitar al secretario proceda a dar lectura al acta, por lo que le cedo el uso de la voz. Buen día. Por instrucción de la presidencia, procedo a dar lectura al acta de la 8ª sesión extraordinaria del Comité de Transparencia celebrada el día martes 7 de julio del año 2020. Ciudad de Aguascalientes, estado del mismo nombre, siendo las 10:30 del día y fecha antes señalados, reunidos en las oficinas ubicadas en el piso número 4 del edificio Londres, ubicado en la Avenida de las Américas 1622, sede de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, en adelante CCA, licenciado Claudio Pariset Castorena, director de Vinculación y Políticas Públicas, en su calidad de presidente del comité, maestro Jesús Armando Vilchis Venegas, jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos y de Transparencia, en calidad de secretario de Actas del comité, y la contadora pública Susana Yoselín Vera Delgadillo, autoridad auditora del órgano interno de control en calidad de integrante. Se reunió en la sesión. Al existir quórum legal, se sometió a consideración de los presentes y se aprobó el orden del día. Análisis en su caso aprobación del acta del 1 de abril del año 2020. Análisis en su caso aprobación de acuerdo que contiene evaluación de impacto y de protección de datos personales del sistema de evolución patrimonial, declaraciones de intereses y constancias de presentación de declaración fiscal de la plataforma digital estatal. Análisis en su caso aprobación del acuerdo que se reforma el artículo 14 de los lineamientos de sesiones del Comité de Transparencia de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y análisis en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la clasificación de información con carácter de confidencial para la elaboración de versiones públicas, declaraciones patrimoniales y de intereses de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, así como servidores públicos sean presentadas durante el segundo trimestre del 2020, de las cuales se cuenta con autorización para hacerse publicidad. Análisis en su caso aprobación del acuerdo de clasificación de información con carácter de confidencial para la versión pública del contrato de servicios profesionales independientes celebrado por la CCA y el licenciado Eduardo Cervantes Soria durante el segundo trimestre de 2020. Análisis y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba el índice de expedientes clasificados como reservados del primer semestre del año 2022 de la CCA, y clausura de los trabajos de la sesión. Respecto al punto número 1, fue aprobado por los integrantes del comité, por unanimidad de los integrantes del comité. Respecto al punto número 2, acuerdo que contiene la evaluación de impacto y protección de datos personales, de igual manera informo a presidencia que fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes en la sesión. Respecto del acuerdo en el que se reforma el artículo 14 de los lineamientos de sesiones del Comité de Transparencia y la Secretaría Ejecutiva Estatal Anticorrupción de Aguascalientes, informo a esta presidencia que el mismo fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes en la sesión de referencia.
Respecto del acuerdo que se aprueba clasificación de información con carácter confidencial para la elaboración de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y de los servidores públicos de la CCA presentados en el segundo trimestre de 2020, informo también a esta presidencia que fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes en la sesión. Respecto del acuerdo que se aprueba la clasificación de información con carácter confidencial para la elaboración de versión pública del contrato de servicios profesionales independientes celebrado por la CCA y el licenciado Eduardo Cervantes Soria durante el segundo periodo, manifiesto a esta presidencia que el mismo fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes en la sesión de referencia. Respecto del acuerdo que se aprueba el índice de expedientes clasificados como reservados del primer trimestre del año 2020 de la CCA, también tengo bien manifestar a esta presidencia que el mismo fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes en la sesión de referencia. Siendo clausurados los trabajos en los términos que se señalan en la presente acta. De acuerdo. Integrantes del Comité de Transparencia, obra en poder de cada uno de nosotros una copia de esta acta y pues está ahora a su consideración el contenido, para lo cual les voy a pedir al secretario que recupere el sentido de la votación. Por instrucción de esta presidencia, solicito a los integrantes, levanten la mano, están a favor respecto del contenido de la misma. Informa a la presidencia que el contenido del acta fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes. De acuerdo. Aprobado el acta de la sesión, póngase a disposición de la ciudadanía en general para su debida consulta pública. Y para el desahogo del segundo punto del orden del día, someto a su consideración el acuerdo que contiene la clasificación de información con carácter de confidencial para la elaboración de versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la CCA, que fueron presentadas durante el tercer trimestre de 2020, sobre las cuales existe autorización para su publicitación. Por lo tanto, en virtud de que habrá un ejemplar en poder de cada uno de nosotros, solicito a los presentes manifestar mediante voto económico se autorizan dispensar la lectura. Señor secretario, por favor, toma el sentido de la votación. Con permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Transparencia, solicito a ustedes manifestarse mediante votación económica. ¿Quién esté a favor de la moción? Gracias. Informo a esta presidencia que la dispensa de la lectura fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. De acuerdo. Aprobada la lectura del acuerdo, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios respecto al mismo, por lo que abrimos el registro de participaciones. Integrantes del Comité de Transparencia, ¿alguien desea intervenir para establecer el orden? Por mi parte tampoco. Informo a presidencia que no existen participaciones registradas. Correcto. Entonces, no habiendo deliberación en relación al tema, voy a solicitar a los integrantes de este comité manifiesten de la manera acostumbrada si aprueban el acuerdo que ha sido sometido a su consideración. Adelante, secretario. En cumplimiento de su instrucción, presidente, procedo a registrar sus votos. Presidente, licenciado Julián Pariset. A favor. Contadora pública, Susana Jocelyn Vera Delgadillo. A favor. Y el de la voz, José Jesús Jiménez García, a favor. Informo a presidencia que el presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes. De acuerdo. Entonces, aprobado, procede a la elaboración de las nuevas versiones públicas de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos de la CCA que presentaron su declaración dentro del tercer trimestre del año 2020 para efectos del cumplimiento de las obligaciones en la materia. Tercer punto del orden del día, para su desahogo, voy a someter a su consideración el acuerdo que contiene la clasificación de información de carácter de confidencial para la elaboración de versiones públicas de los expedientes personales de los miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Aguascalientes respecto de la solicitud de acceso a la información de folio número 545420, así como declaración de inexistencia parcial de la información. Por lo tanto, en virtud de que habrá un ejemplar en poder de cada uno de los integrantes de este Comité de Transparencia, voy a preguntar si autorizan dispensar su lectura mediante votación económica. Señor secretario, por favor, tome el sentido del voto. Con permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Transparencia, solicito a ustedes manifestarse mediante votación económica la dispensa de la lectura del presente acuerdo. Informo a presidencia que la lectura fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. De acuerdo. Aprobada la dispensa de la lectura, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios respecto al mismo. Quien pudiera tener alguna observación o comentario, a favor de manifestarlo ahora. No. ¿Por tu parte? Tampoco. Entonces, no existe deliberación en relación al tema.
En este caso, solicito a ustedes, integrantes de este Comité de Transparencia, manifiesten mediante votación nominal si aprueban el acuerdo sometido a su consideración, y para tal efecto le pido al secretario registre el sentido de la votación. En cumplimiento a la instrucción de la Presidencia, presidente, licenciado Julián Pariset. A favor. Contadora Pública, Susana Yoselín Vera de Ladillo. A favor. Y el de la voz, a favor. Informo a Presidencia que el presente acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos de los presentes. De acuerdo, entonces, aprobado el acuerdo, procede la elaboración de versiones públicas de los expedientes personales de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, a fin de que la unidad de transparencia de este sujeto obligado pueda dar contestación al procedimiento de acceso a la información con folio 54-54-20. Y agotados los puntos del orden del día, procedo a declarar clausurados los trabajos de la presente sesión del Comité de Transparencia de la Secretaría, siendo las 13:55 del 25 de septiembre. Muchas gracias a todos. Gracias.